¿Quieres conocer un poco más sobre las novedades del cine y la televisión? Te invitamos para que nos acompañes todos los jueves a las 9 de la noche en Popcorn en Bandas Sonoras, la cara online del séptimo arte. El magazine con la información del cine y la televisión, un espacio creado para hablar de tus artistas favoritos, de los estrenos, las series del momento y mucho más. Popcorn en Bandas Sonoras, el programa para conocer un poco más sobre el cine y la televisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Popcorn en Bandas Sonoras. Hoy con un programa muy especial. Hablaremos con el director de cine colombiano Augusto Sandino para que nos explique un poquito más de esa película que hoy está en cartelera que se llama Entre la Niebla. Augusto, bienvenido a Popcorn en Bandas Sonoras. Hola Jorge Hernán, un saludo para ti y para toda tu fanática, tu audiencia. Qué bueno que me hayas invitado. No, con mucho gusto. Antes, muchas gracias por estar con nosotros, Augusto. Llevas mucho tiempo, independientemente, tu vida te ha rendido mucho en el tema del cine. Llevas un recorrido bastante amplio. Sí, empecé muy joven, empecé trabajando en Los Ángeles, California, siendo todavía un joven adolescente, primero como actor y después como asistente de cámara, y entré al sindicato de técnicos de cámara y de fotografía. Después estudié cine, trabajé un tiempito antes de, de entrar a estudiar cine. Y estudiando cine también empecé a trabajar con una productora muy recordada en una categoría que se llama Exploitation Films, que son como esas películas de la serie B en Los Ángeles, que se llamaba PM Entertainment, y ahí estuve trabajando un montón de películas. Era una fábrica de películas en donde un año que estuve hacíamos 20, casi 20 largos, pero eran películas que iban directo a video. Era otra, es una máquina de hacer películas. Estuve como año y medio ahí, y terminé la universidad y decidí volver a Colombia, pero también en ese lapso en que estuve en Los Ángeles trabajé en bastantes series y películas de todo tipo, de toda índole. Entonces ahí se acumuló una experiencia y luego llegué a Colombia con la idea de buscar mi voz, de buscar el cine que a mí me interesaba, conocer Colombia, conocer el país bien, y a partir de ahí empieza un recorrido que nos tiene aquí dedicados al cine desde hace ratico. Claro que sí, es que tú eres muy joven. Tú naciste en el 78 y tienes un recorrido muy amplio. Director, casting, jefe de producción, libretista, guionista, productor, trabajas en montaje, producción ejecutiva. Y creo que eso te permite tener un recorrido importante y conocer muchos los aspectos de una película. Augusto. Desde llevar tintos y recoger a los actores hasta dirigir y producir. He pasado por todos los cargos, porque tuve una escuela que me permitió a mí, digamos que desempeñarme en muchas producciones, pero sí me enfoqué mucho en el lado de la cámara durante varios añitos, como cargando chasis, los magazines de Sí. película, que ya no se usa el celuloide, eh, hasta foquista. Fui foquista profesional en Los Ángeles, en Hollywood, con muchas películas. Camarógrafo, y o sea, a mí la cámara como que me parecía muy interesante porque es el centro de la acción, ¿no? Todo Sí. gira alrededor de la cámara y estás ahí cerca de los actores, y cuando eres foquista mides con la cinta las distancias y estás haciendo marcas, y hay como una etiqueta de set muy interesante que fuimos aprendiendo, y que obviamente para estar en ese nivel hay que tener absolutamente claro. Y sí, hay un recorrido. Luego aquí en Colombia pues me he dedicado a trabajar en televisión, escribiendo, en, abro mi compañía productora, Schweizer Media Group, y a partir de ahí empezamos a gestionar proyectos independientes más enfocados al cine autoral.
que es Llevas, como lo que... exacto, cuando arrancaste con tu empresa, más o menos 4 o 5 proyectos hiciste, si no estoy mal, inicialmente como dentro de ese proceso. Sí, hemos hecho 6 largometrajes, de los 6 cuales yo he largometrajes. dirigido 2. Visita es uno, Entonces, ¿cierto? Noche de lluvia. esos son cortometrajes. Haces un Habíamos cortometraje, hecho, sí. yo hice varios cortos acá en Colombia anteriormente. Eh, sí, visita, noche de lluvia, aniversario, trata de ser amable con ella y la cámara, 5 cortos. Ajá. Esos cortos pues tuvieron un recorrido internacional, ha sido pues un proceso muy lindo también de aprendizaje, porque cada vez que, por más que tú estudies en una escuela de cine varios años, la experiencia no se compra ni se vende, se vive, se adquiere en el día a día. Y fue un proceso muy, muy especial y así poco a poco hemos como labrado un camino. A mí me parece que yo quiero mucho los cortometrajes, es un lenguaje bellísimo, es un Sí. lenguaje muy poderoso, es muy difícil hacer buenos cortos. Entonces, pues ojalá que Y pueda hacer otro corto pronto, porque me interesa mucho el lenguaje del cortometraje. claro, entonces de tu compañía salieron La Torre, ¿cierto? Karen llora en un bus, Entre la niebla. Fueron parte como de ese proceso apoyando a jóvenes directores. Sí. Augusto, Y La forma del presente, La que forma también del es de un presente. director antioqueño que se llama Manuel Correa. Sí. Perfecto. Tu primera película se llama Suave el aliento. Fue en el año 2015. Bueno, Suave el Aliento es una película que empieza a gestarse a finales del 2012. La rodamos en el 2013 y logramos llegar a salas en el 2015, finales. Se estrenó en el Bogotá International Film Festival, en el BIF. Es una película que yo quiero mucho, es una película muy independiente, autogestionada. Es una película que contamos con la fortuna de contar con actores de la talla de, ahí los estamos viendo, de Vicky Hernández, Gustavo Angarita, Alberto Cardeño, Shirley Martínez, Isabel Gaona, actores con mucha trayectoria en el teatro, en la televisión y en el cine de nuestro país. Y eso lo combinamos con unos actores adolescentes, jóvenes, novatos, no actores, pero que se prepararon muy bien para la película y hacemos le escribo una carta de amor a Bogotá, es la vida de unos integrantes de una familia, la vida amorosa de unos integrantes de una familia en el curso de 24 horas. Y planteaba muchos retos, es una película que tiene unas cosas muy interesantes, tiene mucha alma, entonces me interesaba como poner en juego eso de los sentimientos míos, a ver cómo se podían ver o transmitir en una película. Y se logró, es una película que cosechó varios reconocimientos internacionales, ha estado invitada a muchísimos festivales, ha viajado y también me abrió las puertas para ahora Entre la Niebla, porque a raíz del recorrido y de los premios que conseguimos con Suave el Aliento, se abren puertas, ¿no? Entonces había como la curiosidad de conocer un segundo trabajo mío y a partir de ahí se establecen relaciones con productoras y con fondos y con eventos digamos que a los que va el proyecto en etapa de desarrollo. Augusto, y en este momento está en cartelera Entre la niebla. Hablemos un poquitico de esa película, de tus expectativas, porque es una película muy diferente a lo que hemos visto en este momento. Entre la Niebla es una película absolutamente libre, es una película que yo empiezo a gestar a partir del 2016, luego de que terminamos Suave el Aliento. Habían quedado unos contactos de Suave el Aliento internacionales y interesados en mi próximo trabajo, como que se acercaron y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo les conté, la película se estuvo fogueando en varios fondos internacionales y se fueron abriendo puertas. Es una coproducción República Checa y Noruega. Entonces, pues tuve la fortuna de hacer esta película, fue creciendo. Digamos que empezó siendo una película muy pequeñita, muy personal, es muy personal, sigue siendo muy personal, pero realmente sin pretensiones
de hacer una gran película ni nada por el estilo, pero sí la película fue como exigiendo eh, cosas, más presupuesto, se fue creciendo, se fue más grande, más ambiciosa y terminó siendo una película que sí es grande, es una película independiente, pero que logra, digamos, que tener una factura internacional absolutamente, eh, pues buena, alta. Entonces, es una película que se estrenó, Entre la Niebla estrenó en el festival Tallinn Black Nights en Estonia, es uno de los festivales más importantes de Europa, y estábamos en la sección competencia. La competencia, pues es difícil siempre entrar en estos festivales clase A, como Cannes, Berlín, Locarno, San Sebastián, bueno, está Tallinn, Venecia, y estamos en la sección principal y eso nos permitió a nosotros que mucha gente conociera la película y entonces la empezaron a invitar a festivales y todo esto, pero es que acabamos de lanzarla hace unas semanas, ¿no? La película apenas está empezando, sino que yo quería, como también estuvimos aguantando la película hasta que se pudieran abrir las salas y todo, fijamos la fecha ahora a mediados de enero, 13 de enero, que arrancamos la exhibición, pero la película está muy nueva, entonces tiene como todo el resto del 2022 por delante y estamos con mucha ansiedad, expectativa y también felicidad, una combinación ahí en cómo la reciba los espectadores acá en Colombia, la gente. Hasta el momento ha sido muy positivo, los comentarios, la retroalimentación, las críticas, las reseñas, el acompañamiento que hemos tenido ha sido muy especial. Está distribuida por Cine Colombia y exhibida pues sí, principalmente en Cine Colombia y algunas salas independientes. Eso he visto. Y dentro de los créditos aparece la gente de Cine Colombia, el presidente de Cine Colombia. ¿Cómo se interesó él en el proyecto? Él se interesó en el proyecto cuando vio un corte muy inicial y me llamó inmediatamente y estuvo hablándome de la película más de 20 minutos. Le impactó muchísimo, le gustó, dijo cosas muy generosas sobre ella y pues en ese momento encontró que era una película que valía la pena ayudar, apoyar y desde Cine Colombia y participar en ella porque pues eh, trataba temas que son importantes para ellos y, y poco a poco pues la película fue cambiando porque yo todavía no había cerrado el corte, faltaban efectos visuales, faltaban varios elementos, pero siempre fue una película que fue muy bien recibida y acogida por Cine Colombia. Bueno, y eso es lo más importante porque de alguna manera tenés un distribuidor en el país y eso de alguna manera aligera un poquito la carga presupuestal, ¿cierto? En el tema de inversión. Y eso ayuda mucho. Sí, ha sido una ayuda importantísima, una película tan independiente, tan artística, tan, tan particular que logre ubicarse en ese catálogo de exhibición tan competido, pues, y que la lleven, pues es ya una fortuna. Ahorita mismo estamos en cartelera y estamos como al mismo tiempo que grandes éxitos de Hollywood como Spider-Man, Matrix, House of Gucci. Hay varias películas que estoy viendo que están en cartelera que son gigantescas, ¿no? Scream, que estrenó con nosotros, Sing 2, Encanto, o sea, son películas enormes y nosotros somos una pequeña película independiente, pero no por eso menos valiosa, ¿no? Es una película que llega ahí con absoluta dignidad. Leyendo uno de los artículos que te hicieron en prensa, hay una frase al final de uno de esos, dice, la película, nos encantaría mucho que la gente comentara sobre la película y que tuviera su propia visión y su propia perspectiva, porque de alguna manera es una película diferente a lo que hay en cartelera y a lo que se ha hecho en cine. Solamente quiero mostrar esta imagen acá
porque de alguna manera puede ser surrealista en el proceso del trabajo que hiciste, no solamente en el guión, en la dirección y todo el cuento. Lo importante es que la gente comente, hable de la misma. Para mí sí, para mí es importante eh, conocer la percepción que tenga la gente de la película. Yo hago cine para la gente, hago un cine que quiere dialogar con el espectador y estoy presentando una propuesta muy original desde Bastante. lo que puedo hacer yo. Entonces, pues me interesa cómo en Colombia, que es el lugar de donde es la película y en donde se ha filmado y somos colombianos, la mayor parte del equipo, pues entonces quisiera conocer eso, porque a mí me cae muy gorda la idea de explicar la película, ¿no? Y de contarle a la gente cómo es y como esa cosa conductista de llevarlos a donde necesito que estén. Sí, porque no es Sí, narrativa normal. Eso pues no tiene un lineamiento. Yo diría, y con todo el respeto a Augusto, que uno tiene que ir con los ojos abiertos y la mente abierta a ver la película. Podría ser ese el claro, primer comienzo de la misma, ¿cierto? y con los brazos atrás también, para que el pecho se abra y el corazón también. Yo pienso que uno en la vida no, o sea, las historias no están escritas, no están escritas las historias, los días no están escritos, ¿no? Entonces es una película que en eso se parece a la vida, te va sorprendiendo. Tú sales de tu casa a las 6 7 8 de la mañana y no sabes qué te va a deparar, ¿no? La vida está llena de sorpresas, entonces como que lo asaltan a uno. Y Ujú. esta película lo que hace es eso, estamos conociendo un mundo diferente, con un personaje diferente, estamos reconociendo un colombiano de las montañas que tiene una situación muy particular en su vida Sí, y a mí me interesa eso de que pues porque siempre se habla de la realidad, ¿no? Y yo siempre he pensado, pero ¿cuál realidad? Si es que mi realidad es diferente a la de ella y a la de él y a la de todas estas personas que estamos aquí reunidos. Entonces, cuando se habla de la realidad o la normalidad, ¿de qué estamos hablando? La película genera esa pregunta, es decir, como, ¿cuál es la realidad? Tu realidad es distinta a la mía y cada quien tiene su pequeña realidad y su pequeña normalidad. Me parece muy peligroso uno decir, es que la realidad es esta única, ¿no? Porque cada quien tiene una experiencia y una historia que a su vez está configurando esa realidad. Y es un poco a lo que va Entre la Niebla. La película busca entrar en diálogo con el espectador para mostrarle un mundo, ¿no? Por eso existe la fantasía. Yo no entiendo por qué, si hay una película como Encanto, por decir algo que está en cartelera en este instante, sí, sí. o Spider, ¿por qué la gente sí se mete ahí y sí cree? ¿Sí? O Scream, que no, pues, ahí se metió. Nada más lejano de la realidad que eso, ¿sí? Es una cosa como fantástica, es una cosa absurda, pero entonces una película como Entre la Niebla se le hace muy rara, ¿no? Muy rara no, es una película que está presentando un universo y lo que es la labor que hace uno como cineasta, como director, es crear un universo, una atmósfera, un mundo en el que invita al espectador a que entre, pero esto lo hacen todas las películas presentan un universo, ¿no? Sí. Y la gente compra ese universo y se mete, porque por ejemplo a mí me han contado la historia de los héroes de Marvel como 3 o 4 veces y yo me pierdo muchísimo, yo no entiendo Porque y no me hay que ufano de no conectarse, entender. exacto, sí. Claro, pero entonces eso es una cosa larguísima y súper compleja y entonces hay un malo que es otro malo y es amigo de este malo, pero este era malo anteriormente y ahora se volvió bueno, pero después siguió siendo... Yo me enredo y entonces para mí ese cine es muy complejo, ¿sí? Pero hay gente que entiende eso divinamente y lo disfruta y está bien, claro, son películas que tienen un derroche de tecnología, de lo que se imaginen lo pueden hacer y eso me parece súper, súper bonito y loable y todo, pero pues con una película como Entre la Niebla hacemos lo mismo pero desde otro origen, ¿no? Exacto. Yo creo Y que eso es presentamos por ahí. y presentamos una realidad que es igual de real a lo que, a lo que nos pueden presentar, porque es que la película pareciera que no fuera, que fuera fantasiosa, pero no, estas cosas pasan.
Cuando la Sí. gente conoce el páramo, hay delirio, hay elucubraciones, hay un trastorno. ¿Sí? El páramo es así, no sé si es por la falta de oxígeno o qué, pero sí genera como unos estados alterados de la persona y eso es lo que hace la película. La película es fiel a lo que podría pasar. Entonces estamos operando en el marco de una realidad absolutamente verosímil en ese universo que estamos Ah, bueno, presentando en la Augusto, película. yo cuando te hice la pregunta de mente abierta, yo vi esta semana la película, pero yo no había leído mucho de la película, ¿cierto? Entonces yo a veces me gusta mucho no leer críticas ni nada, sino ir desprovisto, porque para mí las sensaciones son importantes y que no vengan predecidas por un autor o un periodista o algo. Yo me fui a ver la película. Y por eso que te digo, porque mente abierta, porque tiene elementos narrativos que son distintos. Y eso es chévere. Y por eso te lo decía, Augusto, pues sin querer desmeritar lo que dices, que me parece muy válido. Hay muchas cosas que me llamaron la atención de la película. Uno, el protagonista. Todo el soporte de la película está en F, pero por lo que leí, Sí. él no es un actor, sino que es un fotógrafo. Él llevó muy bien el proceso narrativo del film. Háblanos un Sí, poquitico de F, pues de Sebastián. indudablemente, Sebastián es un joven fotógrafo que no sabía que no era actor, pues él no es actor, no Exacto. estudió para eso, no es un actor entrenado, pero empezamos a trabajar de una manera en donde él no se sintiera que iba a ser actor y que se iba a aprender unos textos y que iba a ir de aquí a allá y iba a seguir unas instrucciones, digamos que esa no es mi manera de trabajar, pero también la idea era que él no se diera cuenta que estaba dirigiendo y que estaba haciendo como a pedido una serie de cosas. Lo que él hizo fue encontrar el personaje que me parece que en últimas con actores no profesionales pero, o no entrenados, Ujú. que no se dediquen a eso, pero también con los actores que se dedican a eso, los profesionales, es encontrar eso que encontró Sebastián y ese poder entrar y salir del personaje, ¿no? Exacto. Porque ese personaje F que vimos, él no es así, para nada. No tiene absolutamente nada de F. Lo que pasa es que él encontró un personaje, o lo encontramos, y tuvo la capacidad, el talento de, de, de sentirlo y de conocerlo para poder entrar y salir. Entonces ya cuando él era F, pues simplemente interpretaba F como sería F. Y luego él salía y hacía chistes y mamaba gallo un rato y recocha, bla, 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 bla. Bueno, vamos a rodar. Tan, tan, tan de la escena. El tipo se volvía F. Y yo dije, wow, este chico es un monstruo de actor, porque tiene esa capacidad que le cuesta a muchos actores lograr años, ¿no? Que es poder dominar una técnica que les permita entrar y salir de personaje. Yo he trabajado muchas veces con actores profesionales y pues cada actor es una historia, ¿no? Cada actor tiene Su su estilo y su mundo forma, exacto. exacto, y se relaciona con la obra, con el trabajo, con lo que estemos haciendo de una forma diferente. Y es muy lindo ver cómo el proceso de cada quien, y todos los procesos son válidos. En el caso de Sebastián y de F, pues él se convirtió en ese ser entrañable, porque además transmite una ternura y una dulzura y ese amor. Y el reto también, por ejemplo, de la película está en comunicar el afecto, el amor y la relación que tiene con su padre sin palabras, ¿no? Estamos acostumbrados al cine y la televisión muy explicativa, sobre todo la televisión que nos ha viciado con eso, en que cuenta todo, cómo funciona, qué está pasando, o sea, es muy informativo todos los textos. Yo me quería, como parte de mi reto cinematográfico, era alejarme de eso y, y buscar representar una relación que no estuviera mediada por palabras, sino por acciones. Entonces, en ese sentido, logramos desarrollar una fisicalidad, una emocionalidad y también la relación de ellos dos para que se sintiera eso orgánicamente y fuera verosímil en la pantalla. A mí me llamó mucho la atención eso, Augusto, de verdad. O sea,
no sé si la palabra puede ser como la dulzura, pero la forma en que F trata a su padre, cómo lo cuida, pendiente de él en cada acción que desarrolla. Su padre muy impedido físicamente, pues, y es la dulzura. No sé si la palabra puede ser ternura, pero creo que puede ser Claro. la ternura para las cosas, y no solamente en la relación con su padre, sino en muchas de las acciones que hay dentro de la película, cómo corta las cosas, cómo limpia, cómo se mueve. Y uno, lo que tú dices, creo que eso nos da como pie para decir la versatilidad que puede tener Sebastián para convertirse y transformarse de un lado a otro. Y eso también indica un proceso de maduración muy importante, Augusto, del tratamiento y del trabajo que haces tú con los actores para llegar a ese tipo de cosas. Tuvimos la necesidad de trabajar durante tiempo, o sea, en algún momento Sebastián pensaba que la película la hacíamos así y ya y tal, entonces pues iba a ser una cosa más instantánea y no. Es que también en muchos proyectos de cine y televisión no se cuenta con el tiempo, ¿no? Yo no tenía, digamos que una prisa de filmar ya, hasta que llegó un momento en donde nos tocaba filmar, pero porque tocaba ya tomar decisiones. Pero digamos que esa construcción fue muy lenta, fue muy tranquila, fue de poco a poco, fue de mucha confianza, fue de mucho diálogo, mucha conversación. Y, y él fue encontrando, obviamente, quien activa el personaje de F y quien le da vida es Sebastián, ¿no? Está Claro. interpretándolo. Y él tiene una serie de cosas, de maneras que me parecían a mí muy interesantes y por eso digamos que él fue el elegido, porque no solamente era su aspecto físico, que es muy interesante o era muy interesante y muy poderoso en pantalla, en, en la fotografía y con su registro, es muy potente, sino que también él tenía otras cosas de movimiento, de cinesis, ¿no? De acciones físicas que era muy interesante, la plasticidad de su cuerpo, una persona muy delgada, con unas manos muy largas, con unos movimientos que parece que fueran en cámara lenta, con una levedad, digamos que corporal muy interesante. Entonces ya él viene como un paquete muy Sí, armado, muy delicioso para disfrutarlo en el cine. bueno, ahí, esa es una de las cosas que me gustó mucho de la película. Otro gusto es el tema de la fotografía. Aprovecharon ustedes mucho la luz natural del páramo, pero independientemente manejaron algún tipo de filtros o de colores para darle esa textura a la película. Sí, claro, la película tiene un trabajo fotográfico. Sí que Espectacular. la película tiene, pues cuenta con más o menos el 85-90% de la peli con luz natural. Esa era una de mis apuestas, digamos, desde que concebí la película. Quería hacer una película desde la luz natural, pero estamos en un lugar absolutamente que te deja sin aliento, ¿no? Es un lugar bellísimo. eh, Literalmente, ¿cierto? Sin aliento. no, sí, es un lugar de ese otro planeta, es una cosa, el páramo de Sumapaz, los páramos en general, pero el de Sumapaz en particular es un lugar de soberbia belleza, te deja, es, es que no, conmovido, ¿sí? Obviamente no existe, no se han inventado los lentes todavía para retratar algo o sea, como tú lo estás viendo con tus ojos, pero Sí. tuvimos unas muy buenas ópticas. El páramo te presenta de por sí un filtro natural, una difusión muy linda. Y yo quería hacer una película de verdes, porque cuando yo volví a Colombia, lo que más me sorprendió fue la barbaridad brutal de verdes que hay acá. Verdes tropicales, pero verdes en unas gamas que son miles y miles de verdes. Y yo decía, pucha, esta vaina es impresionante. Y pues es una película que es verde, la película es verde Sí. pero no se empastela, no se vuelve un pegote de verde, sino que realmente
se disfruta mucho visualmente. Entonces se hizo un trabajo, Geo Park se llama el director de fotografía, es su primera película de largometraje. Es un fotógrafo surcoreano que vive en Cali. Con mucho talento. Mucho talento y mucha disposición, mucha berraquera, como dicen los países, una vaina muy... Porque es que filmar en esas condiciones exigía más de lo que tuvieras, ¿no? Es como que no podíamos estar al 100%, teníamos que estar al 150%. Y físicamente, mentalmente, muy enfocados, mucho diálogo, mucha conversación. Entonces fue su primera película, pero también contamos con un talento impresionante en República Checa, un colorista eslovaco que es de las cosas más impresionantes que hay en Europa para corrección de color. Entonces, no, siempre esos personajes técnicos de la postproducción son como héroes silenciosos y nadie les da crédito, pero los coloristas son fundamentales en las películas. Digamos que hay grandes directores de fotografía y antes más, ¿no? Es que ahora con lo digital y las tecnologías ha cambiado mucho eso, pero los coloristas que hay, pues no se llevan los créditos ni los aplausos, pero realmente yo sí creo que hay que sacarlos un poco del anonimato porque son fundamentales para la imagen de la película. Y contamos con uno muy bueno, con una trayectoria 80, 100 largometrajes de primer nivel a su haber. Entonces es un tipo que tiene todo el conocimiento técnico. Creo que esa es de las cosas más llamativas de la película. O sea, la película no va a contar la historia, como tú dices, que cada cual tiene como sus realidades propias, pero la película visualmente es muy atractiva. Además, tiene unos efectos que de alguna manera para la época y para muchas cosas creo que son destacados porque como es tan fantasiosa, eso permite generar un montón de elementos que yo creo que los espectadores van a disfrutar a gusto. Sí, trabajamos con una casa de postproducción y de efectos visuales de primer nivel también en Europa, pero que ellos trabajan con Hollywood todo el tiempo. Praga es como el Hollywood de Europa. Sí, eso. Se filma muchísimo, hay unos equipos técnicos absolutamente entrenados al máximo nivel, son muy meticulosos, tienen esa mentalidad centroeuropea del imperio austrohúngaro súper incrustada, son perfeccionistas, la ingeniería es del último nivel, los carpinteros son de un detalle, los mecánicos, o sea, todo es de primer nivel. Y en el cine, pues obviamente también tienen la tradición cinematográfica de la Checoslovaquia socialista, que hicieron mucho cine, lo depuraron muchísimo, tienen la influencia soviética también, y están como ahí, como están en la mitad de Europa, están como al lado de Austria y Alemania, y tienen toda la influencia soviética de años atrás, y por sí mismos desarrollaron mucho talento y tecnología. Entonces, hay unos equipos fabulosos en República Checa, recomiendo muchísimo República Checa, es un lugar donde no tienes pierde. Y desde lo conceptual también, la compañía con la que hicimos los efectos visuales me decían, pero ¿tú cómo te lo imaginas? Y yo les decía, me lo imagino así, así, así. No, eso es muy difícil, pero vamos a ver. ¿Sí? Son cosas que a ellos les gustó, que no les estaba yo pidiendo, porque pues obviamente la gente que ve estas películas de Hollywood está acostumbrada a ver los efectos más wash del mundo, pero son efectos para eso, para mostrarte que se puede hacer así, pero yo quería más bien trabajar la parte como más conceptual y narrativa de los efectos visuales. No quería entrar No, dale, sigue hablando que aquí voy a mostrar unos clips que de alguna manera muestran como lo que quieres mencionar, Augusto, dale. Sí. Y entonces para ellos se representaba como un reto en una película de arte, en una película de estas que es como tan artesanal, pero tan meticulosa en todos los detalles,
incorporar efectos visuales que fueran tan, tan difíciles de lograr. Entonces Sí, ahí estamos viendo aquí va uno de los que efectos. Ese era uno de los efectos, pues, para no contar mucho la historia. Y sí, Praga se ha convertido en un centro, no sé si, aparte de lo que tú dices, pero hay muchas películas de Hollywood o que se hacen en los Estados Unidos que realizan por locaciones, por aspectos financieros, se realizan en Praga, por los estudios, por el claro, es que profesionalismo. Hay mucha película. tienen unos estudios o sea, es Hollywood, es un Hollywood, tienen estudios, creo que tienen como 5 estudios enormes, enormes, 5 estudios, no son unos galpones ni unas naves, son estudios de 20, 30 galpones enormes, haz de cuenta como Corferias, pero multiplicado por 20, o sea, tienen una infraestructura súper potente, tienen lo máximo, y esta compañía con la que yo trabajé hicieron los efectos de películas como Aladdin o Pinocho recientemente, pues en los últimos 2 años. Nosotros, de hecho, cuando estábamos haciendo los efectos visuales, ellos están haciendo Aladdin, sino que pues ellos pagan más y entonces trabajan más rápido. Entonces, conmigo estábamos trabajando poco a poco y en los turnitos, con menos personal, pero sí es una cosa gigantesca. Ellos trabajan muchos, no todas las películas las hacen, pero digamos que los efectos visuales, para quienes no lo saben, aquí de tus seguidores, en las películas se dividen por pedazos. Entonces, estos efectos son para tal casa, estos para tal otra, para tal compañía, ¿no? Entonces, por eso los chorros de créditos en las películas de estas de acción y de efectos visuales y todo esto son tan grandes, porque cada, cada empresa tiene o emplea 50, 80 personas de efectos visuales y de efectos especiales y todo esto, pero ellos contratan por el tema de los tiempos, porque las animaciones y las composiciones y todo este asunto digital es tan demorado, entonces pues trabajan con varias compañías en distintos lugares para poder alcanzar los tiempos de distribución de esas películas, que son muy apretados. Entonces ellos pagan fortunas para que esté a tiempo. Entonces, pues plata compra, la relación dinero y tiempo es muy en llave en el cine. Sí, claro. Augusto, en este momento está en cartelera. No sabes por cuánto tiempo se queda en cartelera. No, no sé qué te han dicho. Dependiendo del Sí, me han movimiento dicho, de espectadores. estos son las crudas leyes del mercado, ¿no? Las películas se mantienen en cartelera siempre y cuando estén dando, esté la gente asistiendo a las salas. Por eso es muy importante que la gente se interese en ver Entre la Niebla, le piquemos la curiosidad, esta vaina de que están hablando, de qué se trata, y la vayan y la vean y la disfruten. Yo siempre digo que con Entre la Niebla hay que como que querer entrar en ese viaje, ¿no? Es como que, bueno, venga a ver a dónde me va a llevar este tipo con esta película y darle la oportunidad, porque es una película que realmente es diferente. Yo digo que no, la película no tiene referentes porque yo no he visto una película así. Entonces, como no la he visto así, pues la estaba haciendo yo. Claro, Como que es el tipo de reto que me interesaba, ¿no? ¿Para qué hacer una película que ya se parece a otra? Hago una que no se parezca a ninguna, porque es la que yo... Porque muchas veces pasa, ¿cómo es su película? Le preguntan a uno, ¿no? En los fondos que quieren que uno muestre, eh, parecida a qué, ¿no? Pues no, y conmigo, a mí me costaba mucho trabajo explicar Entre la Niebla hasta que pude filmar y empezar a mostrar, miren, es que yo lo que yo quiero hacer es esto. Entonces la gente decía, con razón, claro, porque entonces uno dice, no, mira, esta película, haz de cuenta que yo estoy haciendo, para no decir títulos, pero esto y con un poquito de esto, pero el personaje de tal película, entonces yo lo revolví y estoy haciendo esta vaina que le estoy presentando a ustedes. Son fórmulas que funcionan y hay gente que incluso se financia así y dicen, claro, no, esa película a mí me encantó, entonces, si tú la puedes hacer, fantástico, no sé qué tal. En mi caso no, en mi caso para mí era súper duro y pasa mucho con el cine de autor así como tan radical que hacemos nosotros. Es como, ¿para qué hacer una película que ya existe?
¿no? Me interesa más como lo otro, como buscar otras alternativas narrativas, estéticas que te lleven a lugares que no conoces. Bueno, Es decir, un ejemplo, hay sí, gente que siempre va de vacaciones al mismo sitio, ¿cierto? Y quiere que ese sitio siempre sea, pues sí, yo tengo una abuelita que sí, le gustaba ir allá y allá quería ir siempre. Y abuela, pero ¿por qué no vamos a otro lado? No, 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 allá. Entonces lo mismo pasa con la gente. La gente va a un tipo de películas. No, me gusta ese porque ahí me río, o me gusta ese porque ahí me asusto, o me gusta ese porque ahí me muestran cosas raras. Pero chévere una película en donde también, o hay gente que le gustan solamente películas que las hagan llorar, o sea, pero la gente es muy fiel, la gente se va como fidelizando al tipo de películas y de entretenimiento que consume. Pero lo interesante entre las nieblas es que también te presenta como eso, te presenta la posibilidad de reírte, la posibilidad de soñar, la posibilidad de conmoverte, de tener, ahí hay drama, hay acción, hay hay, ciencia hay, ficción, hay hay, hay, gente, fantasía, hay de todo. hay gente que ha llorado y me lo han dicho, o sea, y he visto pues las reacciones de la gente, hay gente que se emociona a cantidades, hay gente que también tiene su contexto político y se emociona con los varios temas que nosotros tenemos en la película. Entonces, Sí, mucho. chévere que se abran y se dejen meter en Entre la Niebla a ver cómo les va. Después nos dicen, Adem- no, la película no me gustó, o me gustó mucho, me gustó poco, o soy indiferente, no sabe, no responde, lo que sea. Pero sí chévere que por lo menos se den la oportunidad. exacto. Y el nombre es espectacular, Entre la Niebla. Augusto, pues tiene muchos elementos. Dijiste algo en alguna parte de la entrevista, dice, este es un largo 2022. Terminamos aquí en Colombia, tienen proyección de ir a algún festival, la van a presentar en otros países, más o menos qué han mirado para este año sobre el tema. A partir del estreno en Tallinn, se nos acercaron varios festivales. Lo que pasa es que como todavía en los festivales existe como una regla de oro y es que uno no puede revelar hasta que ellos revelen primero. Hay unas conferencias de prensa y los seleccionados son, o la selección oficial está compuesta de, entonces no podemos decir, pero sí nos han invitado a un montón de festivales. Este año la película va a viajar todo el tiempo. Está muy bien. Nosotros tenemos un agente de ventas que es esa figura que es como el intermediario entre los productores y los distribuidores de cada territorio, de cada país, para los que no saben. Ese agente de ventas, digamos que es muy importante para, la, Dale, sí. para que se mueva la película. Entonces, ellos son alemanes y están en Alemania y ya tienen programados cualquier cantidad de festivales en distintos territorios, en distintos continentes. Entonces, cada continente tiene su estreno y cada país y todo. No, la película va a tener un recorrido muy bonito porque ha sido muy bien reseñada por la crítica internacional y por los medios especializados. Entonces, pues estamos esperando que en Colombia le vaya bien. Para mí es muy importante que en Colombia le vaya bien, que la vean, que la cojan y que la sientan. Es una película para sentir, creo yo. Yo creo que sí, porque es muy distinta. Pues primero que todo agradecerte, Augusto, por tu compañía hoy, deseándote la mejor de las suertes en este 2022. Estamos aquí con dificultades, pero también leí por ahí, aprovechando, que tienes otro proyecto ya, vienes con otro proyecto, estás trabajando en algo. ¿Nos podrías Sí. adelantar algo o No, lo eso dejamos así? es que uno siempre está trabajando porque si no, Sí, claro. o sea, porque si no, eso es como el carro que no funciona, ¿no? El carro que está parqueado y no lo prenden nunca, sino después de un viaje largo, intenso, pues como que se quedó apagado. No, yo escribo constantemente, yo estoy generando proyectos, ahorita estoy participando, estamos con la empresa participando en la producción de dos largometrajes. Eh, estoy escribiendo, tengo escritas, coescritas, dos miniseries, que eso fue una aventura y una cosa que me ha gustado muchísimo escribir, volver a escribir para televisión, pero ya con otro ángulo, otro perfil.
y estoy escribiendo otro par de proyectos de película. Lo que pasa es que los procesos en Colombia son tan largos que uno no sabe cuándo va a suceder, pero sí estamos muy conectados con la actividad, trabajando y trabajando porque es el momento y esta película de todas formas la rodamos en el 17 y 18 y la postproducción fue larga, entonces fue como todo el 19 y la terminamos como en marzo o abril del 20, después entró la pandemia y le vamos a lanzar en mayo del, del, del 20 y no se pudo. Entonces digamos que estamos, mientras toda esa espera, ¿uno qué más hace? Pues seguir trabajando en los otros proyectos y por fortuna tenemos ahí varias cosas andando. Ojalá pues que te vaya muy bien en esos proyectos. Por lo que hemos visto de tus dos películas, hay un tema de madurez muy importante como director y el trabajo de Entre la Niebla es sensacional. Yo creo que hay que hacerle nuevamente la invitación a los espectadores, a la gente, para que vaya y vea una propuesta narrativa distinta de cine colombiano. ¿Es así, sí o no, Muchas Augusto? gracias, sí. Invitemos a todas las personas que nos están viendo a que vayan a salas de cine. Es una película que está pensada para el cine, para la experiencia de estar en una sala de cine, en un teatro, con imagen y sonido de calidad. Realmente el sonido ha sido muy trabajado, todas las atmósferas, o sea, es una película para disfrutar en una pantalla grande de cine, no para verlo en un computador, en un celular, en un televisor incluso. O sea, esto es una cosa que tiene que ser, es una película inmersiva. Entonces invito a todas las personas que nos están viendo a que vayan a la sala de cine, se dejen invitar al viaje que proponemos, se sumerjan en ese mundo loco de Entre la Niebla y después nos cuenten. Pero es importante que le den la oportunidad, que vayan, que la disfruten o que la vivan, porque también es una película que genera muchos sentimientos, pero es difícil ser indiferente a ella. Entonces, pues me parece chévere que aprovechar esta oportunidad para invitar a todos y a todas a ver Entre la Niebla en salas desde el 13 de enero. Ya estamos hoy a 20, Sí. pero bueno, tenemos una semanita más para resarcirnos y ir al cine, volver al cine con tapabocas y todo, juiciosos, pero ir al cine. Creo que el cine es una de las cosas más lindas que hay en la vida. La experiencia de ver una película es viajar en el tiempo y eso no tiene comparación con nada más. Listo. Augusto, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y como para terminar de invitar a la gente, vamos a ver el tráiler, ¿cierto? De la película para que cerremos con broche de oro este programa hoy de Popcorn en bandas sonoras. Augusto, muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muchas gracias. Saludos a todos y que disfruten y vayan a ver Entre la Niebla. Listo. Feliz noche para todos. Global warming is altering the water cycle, causing more severe and unpredictable flooding and droughts. Massive dams displace millions of people and destroy whole ecosystems. Can anyone hear me? Can anyone hear me? Ylip lahtuti hashtahti ishtibaab عليه دقا ميلاتي ishtibaab هي كتي عيات النستا أني استمعني استمع هيد اشتنا ندودو فهلو عشني تاكا من ثينيز
¿Quieres conocer un poco más sobre las novedades del cine y la televisión? Te invitamos para que nos acompañes todos los jueves a las 9 de la noche en Popcorn en Bandas Sonoras, la cara online del séptimo arte. El magazine con la información del cine y la televisión, un espacio creado para hablar de tus artistas favoritos, de los estrenos, las series del momento y mucho más. Popcorn en Bandas Sonoras, el programa para conocer un poco más sobre el cine y la televisión.